Todos hemos deseado alguna vez presionar un botón de reinicio. Creer que si nos mudamos de ciudad, cambiamos de amigos o simplemente dejarnos de hablar de lo que pasó, el pasado mágicamente se va a borrar. Pero la realidad es muy distinta. El pasado no se borra, se acumula. Cada vez que Subaru muere en Re:Zero, él siente que el reloj vuelve a cero. Pero la verdad es que solo está cargando con el peso de cada versión de sí mismo que falló. Y tú estás haciendo lo mismo. Ese error del que te avergüenzas o ese fracaso que intentas ocultar no se ha ido. Se ha quedado pegado a ti, dándote un olor que los demás detectan, aunque tú creas que estás disimulando. En este video no vamos a hablar de superación milagrosa. Vamos a analizar cómo Subaru aceptó que su historial de derrotas no era un fracaso, sino su única ventaja real. Si sientes que tus errores pesan, es porque todavía no has aprendido a usarlos como tu herramienta para leer el terreno. Vamos a ver por qué lo que te ha roto es precisamente lo que te puede hacer imparable. Subaru llega a la mansión Roswell cometiendo el error más básico que podría hacer alguien: creer que su amabilidad es bien vista en el mundo real. Su estrategia fue tonta desde el segundo 1. Se puso el uniforme de mayordomo y trató de ganarse a las gemelas y a Beatriz con sus chistes malos y siendo muy servicial. Pensó que ser el buen tipo le daría un pase libre, pero en el mundo real la amabilidad sin utilidad es sospechosa. Ren no lo mató por un ataque de ira. Se deshizo de él porque le parecía sospechoso. Para alguien que sabe leer el terreno, un sujeto que aparece de la nada, que no tiene habilidades claras y que no sabe hacer nada bien, pero siempre está sonriendo, es una señal de peligro. Subaru no tenía malas intenciones, no tenía ventaja igualmente, y sobre todo, no tenía una función. Al intentar caer bien para ocultar que era un completo inútil, lo único que hizo fue pararse de pechito para que lo tomaran como una persona rara o más bien sospechosa. Te suena familiar, ¿no? Tú haces lo mismo cada vez que entras a un nuevo grupo o un nuevo trabajo intentando ser el simpático porque sabes perfectamente que pues no conoces el entorno y quieres tratar de llevarte bien con todos, y eso a veces hace que te noten débil o sospechoso también. Subaru murió varias veces en esa mansión no por mala suerte, sino por su incapacidad de entender que nadie te debe nada por ser bueno. Cada muerte fue un golpe que le recordó que su falta de valor lo hacía innecesario. El pasado de esas muertes se empezó a acumular en su mirada, en su miedo y en ese olor a la bruja que tanto alejaba a los demás. No se borraron, se volvió más pesado, que obligó a entender que si no aprendía a moverse con cuidado, terminaría siendo la persona que a nadie le cae bien. ¿Cuántas veces has fingido amabilidad extrema solo para dar una buena impresión? Deja de buscar que te quieran. En el mundo real, el respeto se gana con jugadas y resultados, no con favores ni chistes malos. Si tu única estrategia es caer bien, ya te quedaste atrás. Después de que Julius le pusiera la arrastrada de su vida frente a todos y quedar como un payaso en la capital, Subaru entiende algo fundamental. Sus fracasos no son solo traumas, son aprendizajes. Aquí es donde la mayoría se queda estancado llorando por lo que perdió, pero Subaru decide ejecutar su mayor jugada. Se sienta frente a Crush, una mujer que no mueve un dedo si no ve un beneficio claro. En lugar de pedirle ayuda por lástima, le propone un negocio donde ella gana sí o sí. Subaru no tenía dinero, ni contactos, ni poder. Lo único que tenía en su inventario es el historial de sus propias muertes. Esa es su ventaja. Él sabe exactamente cuándo y dónde va a aparecer la ballena blanca. No porque tenga un don, sino porque ya pagó el precio de esa información con su propia muerte. Lo que antes eran errores que lo hacía ver como un inútil, ahora son aprendizajes que nadie más en el reino tiene. En la vida real, tú estás haciendo exactamente lo contrario. Te mueres de vergüenza por ese error que te dejó en ridículo. Intentas borrar tu pasado porque crees que te hace ver como alguien que no sabe lo que hace, cuando es precisamente ese historial lo que te da los aprendizajes para no volver a caer en lo mismo. El tipo que nunca se ha equivocado es un peligro porque no tiene un mapa de los riesgos. El tipo que ya se inundó y supo cómo levantarse es el que realmente sabe leer el terreno.
Subaru no convenció a Crush con un discurso emotivo, la convenció porque demostró que tenía información que a ella le servía para ganar. Logró que un ejército entero se moviera bajo su mando porque aceptó que su pasado era un registro de todo lo que podía salir mal. Dejó de intentar empezar de cero y empezó a construir sobre sus versiones anteriores. Si quieres que te tomen en serio, deja de ocultar tus fallos y empieza a demostrar que ahora sabes moverte que los que nunca han recibido un golpe. ¿Sigues escondiendo tus desastres por miedo a que te juzguen? Mientras lo hagas, esos aprendizajes se desperdician. El día que aprendas a usar tus errores para anticipar el siguiente movimiento del resto, ese día dejarás de quedarte atrás. En el mundo del anime existe un prototipo que todos admiran, el sujeto perfecto. El mejor ejemplo es Ayanokoji Kiyotaka, de Classroom of the Elite. Un tipo que nació con todo el talento, que no se tiene muchas reacciones y que tiene cada jugada calculada al milímetro antes de empezar. Es el ideal de eficiencia porque nunca se equivoca. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Esa perfección es frágil. Ayanokoji es efectivo porque es superior desde el inicio. Pero Subaru es mucho más peligroso porque es un hombre que no nació con un talento. La diferencia es que Subaru posee la ventaja definitiva. Él ya sabe cómo moverse cuando todo se va al carajo. Mientras que un tipo que nunca ha fallado puede colapsar en el momento en que las cosas no salen como él quiere. Subaru ya ha muerto de 1000 formas distintas. Él no es un genio, es un sujeto que ha sido roto y pegado tantas veces que ya no le tiene miedo al desastre. Esa es la verdadera fuerza de dejar que el pasado se acumule. Cada vez que Subaru fue devorado vivo o vio morir a sus amigos, no solo ganó traumas, ganó aprendizaje. Aprendió a moverse cuando no hay esperanza y a mantener la cabeza fría mientras el resto entra en el pánico. El perfecto es bueno porque no comete errores. Subaru es imparable porque ya se acostumbró a los errores. Tú pasas la vida intentando no cometer un solo fallo porque crees que eso te va a dejar atrás. Te da pánico que la gente vea que te equivocaste. Pero entiende esto: el que nunca ha fallado no tiene herramientas para cuando un plan no sale, ya sabes cómo responder. El que tiene el cuerpo lleno de cicatrices ya sabe leer el terreno cuando hay problemas reales. Subaru no le gana a sus enemigos por ser más inteligente. Les gana porque su tolerancia a la derrota es mejor. Él ya tiene la experiencia de lo que es el dolor. Tener un pasado lleno de errores te da una visión que los que siempre ganan ignoran. Te da la capacidad de saber el problema antes de que llegue porque ya te pasó antes. En la vida real, el tipo que ha tenido muchos errores y sigue buscando la forma de ganar tiene muchas más ventajas bajo la manga que el graduado con honores que nunca ha recibido un golpe en la cara. No busques ser el que no se equivoca, busca ser el que después de tantos errores sabe exactamente por dónde pisar o saber que algún camino puede hacerte volver a tropezar. ¿Prefieres ser el que nunca hace nada por miedo a equivocarse o el que no tiene miedo a equivocarse con tal de lograr su objetivo? La perfección te estanca. Acumular aprendizajes de tus derrotas es la única forma de tener un poder real. Deja de engañarte, el pasado no es una cadena que te frena, es el suelo que pisas. Subaru dejó de ser un estorbo el día que aceptó que sus muertes no eran un botón de reinicio, sino el registro de sus propias caídas. En la vida real, a nadie le importa si te sientes mal por haber fallado. Lo que importa es qué aprendizaje sacaste de esos errores para no volver a repetirlos. Pero para usar esos fallos, necesitas fuerza. Ya lo vimos con Toji Fushiguro. El orgullo te hace débil, pero el odio a tu propia mediocridad te hace imparable. Usa ese asco hacia ti mismo para superar tus errores del pasado. Si no te duele lo suficiente donde estás hoy, nunca vas a aprender por qué caíste. Subaru aceptó su miseria para ganar. Toji usó ese rechazo para dejar de ser una sombra y empezar a sobresalir. Pero al final, lo que lo mató fue volver a caer en la trampa de la soberbia. Para que aprendas a transformar ese odio en fuerza real antes de que tu ego te hunda, te dejo este video donde explico exactamente cómo usar el odio a tu favor. Míralo ahora porque el pasado se acumula, o dejas que el precio de tu propia soberbia sea lo que te termine enterrando. Si llegaste hasta el final del video, comenta la palabra katana. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.